De seguro si llevas algún tiempo jugando Free Fire, habrás notado que uno llega a un punto en el cual se siente estancado y no avanza por más que juega partidas e intenta mejorar. El día de hoy te traigo 4 consejos que te pueden ayudar a que sigas mejorando y sigas escalando tu nivel para llegar hasta el rango más alto. Así que si quieres conocer estos trucos, quédate en este video. La mayoría de ustedes ya debe saber que las skins tienen ciertos atributos que benefician a las diferentes armas. Lo que les quiero transmitir en este punto es que existen ciertas skins que no benefician a las armas al utilizarla. Un ejemplo que les puedo poner para que entiendan esta idea es que no te serviría de nada ponerle a una AWM una skin que tenga un beneficio de precisión, ya que como sabemos la AWM es de las armas más precisas que existe en el juego. Es cierto que no todos tienen una gran variedad de skins para poder elegir, pero aún así me he encontrado personas que aunque tienen varias skins de una misma arma, eligen la que menos le beneficia a esa arma en específico. La verdad, sobre este tema he pensado en hacerles un video completo porque es un tema bastante extenso y me llevaría un video completo a explicárselos a detalle y de cada una de las armas. Si quieren este video, déjenme en un comentario por aquí abajito y se los estaré trayendo próximamente. Pero con esto yo creo que ya más o menos se entiende a lo que quiero llegar con este punto. Amigos, recuerden que hago directos en Twitch, el link está en la descripción. Si se pasan por allá podemos hablar, conocernos y jugar un buen rato. Además también hago directos los viernes y los domingos aquí en el canal, así que los espero por aquí. El segundo punto lo descubrí hace poquito y de hecho fue gracias a mis suscriptores, ya que yo en sí no me animaba y no me llamaba mucho la atención este modo de juego. El modo es el lobo solitario. ¿Por qué les recomiendo muchísimo que jueguen en este modo? Esta modalidad de juego consiste en 5 rondas. Durante 2 de esas rondas tú vas a seleccionar el arma con la que ambos, tanto tú como tu enemigo, van a combatir. Y durante las siguientes 2 rondas tu enemigo va a ser el que va a elegir el arma. Y esta es la razón principal por la que este modo tiene un gran potencial para poder hacerte mejorar en el juego, ya que es muy posible que la mayoría de veces cuando tu enemigo elija el arma, tú no domines esa arma. Y por esta razón vas a aprender a utilizar absolutamente todas las armas, lo cual te va a ayudar muchísimo a la hora de las partidas en modo clásico o clasificatoria. Además de que en muchas ocasiones los contrincantes que te tocan son bastante buenos y difíciles de derrotar, por lo cual también te va a ayudar en ese punto a mejorar en tus PvPs y partidas en general. Si lo que buscan es mejorar y combatir contra varios enemigos al mismo tiempo y aún así salir ileso, este consejo va para ustedes. Es posible que este sí lo hayan escuchado en algún sitio, pero aún así les puede servir muchísimo. Lo que van a hacer es que van a empezar a jugar en dúo versus 1, pero siguiendo las reglas que les voy a dar a continuación. Primero que nada, no vayan a hacer esto como la primera partida del día, no. Antes de irse a clasificatoria a jugar en dúo versus 1, calienten, váyanse por ejemplo a duelo de escuadras o partidas en los cuales estén en constante combate, porque si hacen esto como primera partida del día les va a ir muy mal. Lo segundo es que no les debe importar perder los puntos, porque si no, no van a poder mejorar. Ahora, las reglas que van a seguir son las siguientes. Siempre que escuchen un disparo van a ir a intentar matar al enemigo. ¿A qué me refiero con esto? Si escuchaste un disparo y apenas agarraste la primera arma, ve e intenta matar al enemigo. Así no tengas chaleco ni nada. Y lo segundo es que cuando estés en el avión te vas a lanzar en cuanto puedas, sin importar en dónde vayas a caer. Si sigues estas reglas, te aseguro que en muy poco tiempo vas a mejorar. Y ya después cuando logres dominar el dúo versus 1 y ya te parezca fácil, pasa a squad versus 1. Pero ahí sí te aseguro que te van a matar muy feo
y vas a perder demasiados puntos, pero les aseguro que con constancia van a notar la mejoría en muy poco tiempo. El cuarto punto va de que aprendan a dominar tanto el defecto como el preciso en mira, y para explicarles esto les voy a mostrar un clip. En este video yo tenía un enemigo y le intenté apuntar con el defecto, pero inmediatamente vi que el defecto no me agarró, yo automáticamente apunté manualmente al enemigo, y por esto deberían aprender a dominar ambos controles, porque si ustedes solamente se acostumbran a apuntar con defecto, va a llegar el momento en el que el defecto no les va a apuntar por diferentes situaciones, porque el enemigo no se está mostrando completo o porque está en una ventana. Por muchas razones el defecto puede que no les funcione, y si ustedes nunca han jugado con preciso en mira, va a ser muy complicado de que ustedes tengan las habilidades necesarias para poder apuntarle automáticamente a su enemigo. Por esta razón deben aprender a dominar ambos controles.